¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la noche, video que hago generalmente después de la cena, para tener la charlita que tenemos un grupo de amigos, donde nos juntamos a intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, en fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora, querido Tito, Juanqui, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo Villa Carlos Paz, en fin, montón de amigos, Dalton, Zapito, Cobursa, Tito, montón de amigos que están siempre, Manuel que me empezó a comentar y empezó a comentar cosas muy interesantes, bueno. Todos saben que el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio y con la colaboración del querido amigo Miguel. Como bueno, también quiero saludar al querido amigo Juan, a Diego Segovia, un montón de amigos que están siempre. Ricardo Abelluto, Martín Cortés, Facundo Faraone, Fernando Asame. Gente que verdaderamente sigue el canal, mira los videos, aporta, comenta. Así que bueno, hay algunos amigos nuevos que se vienen acercando, que van comentando por ahí en forma más afín al canal a medida que van viendo los videos, así que el saludo va para ellos. De hecho, un amigo comentó algo muy interesante, prometido en el videíto que hice esta mañana, anotar, pero no pude encontrar el comentario, pero no porque se haya borrado ni nada, sino simplemente porque hay muchos comentarios y no lo encontré. Pero este amigo decía, Tano, todos muestran pinzas y calidad de pinzas y cortan cables. Decía algo más o menos así. Y cortan cables y muestran pinzas y muestran esto y muestran el otro, pero ¿cuál es la medida ideal de pinza, según tu criterio, para llevar a un domicilio y trabajar? Bueno, buena pregunta. La puso interesante. Porque si bien cada técnico trabaja con la medida de pinza que más le gusta, quiero que sepan que es muy personal el tema, pero hay algunos patrones estándares. De hecho, más o menos nos vamos a dar cuenta, dije patrones estándares, bueno, patrones estándar, quise decir. Nos vamos a dar cuenta en los blisters, en los packaging, que vienen 3 unidades, cuáles son las que más predominan. Esas son las que más por ahí han llegado a la conclusión que se pueden llegar a utilizar más en lo que es por ahí lo que está orientado el juego. Si es un jueguito que está orientado al mecánico, va a venir con una determinada cantidad de unidades y con una cantidad de medidas. Si está orientado al jovista hogareño, va a venir con otra cantidad de unidades afines. Y después están los juegos que vienen 3 piezas de 8 pulgadas, 3 piezas de 7, 3 piezas de 6 y así. Yo creo que los surtidos generalmente aciertan en cuanto a las longitudes de las herramientas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de pinzas. Vamos a hablar un poco de pinzas, quizás abordemos un poco preferencias personales, calidades que han sorprendido, unidades que se han ganado el cariño. Vamos a hablar un poquito de pinzas. Después veremos si llegamos a alguna conclusión o al menos les va a quedar mi perspectiva general sobre el tema. Quiero que sepan que empecé a trabajar con lo que es la herramienta multifunción. Si bien hay acá en el taller algunas de vieja data, pero empecé a utilizarlas más que nada, no voy a decir por pedido de ustedes, sino porque fue la tendencia de que las nuevas marcas que hemos estado probando, hemos estado comentando y demás, las han incorporado. Entonces, bueno, le di paso a las herramientas. Las multifunción. Pinzas, multifunción, pinzas y alicates multifunción. Después les iré contando mi experiencia en un video con el alicate multifunción y la pinza multifunción Wattbow. Ya después les contaré mi experiencia,
quiero que se vea un poco de desarrollo en el canal de su uso. Pero bueno, es poco el uso que uno le da porque son herramientas de longitud, llamémosle grande. O sea, generalmente es más cómodo trabajar con unidades más chicas. Pero no les voy a anticipar nada, el contenido está, ya hablaremos de ese tema. De hecho, bueno, una de las que se ganó mi aprecio y la utilizo y tengo unidades sin usar compradas es la 8 en 1 de Inco. O sea, para mí es una herramienta espectacular. Juega bien en cualquier área que se la utilice. Pero bueno, primera unidad que yo siempre sugiero tener en una caja de herramientas, que por ahí se está trabajando en plomería, se está trabajando en electricidad, si bien no son unidades aisladas a 1000 volt, pero bueno, después lo haremos el ejemplo con las unidades aisladas, esto es más genérico. Es la pinza universal o el alicate universal de 8 pulgadas. Es una de las pinzas que no nos podría faltar en cualquier caja de herramientas, ya sea orientada a la plomería, orientada a la electricidad. Si bien en la plomería es más permisible tener una de 8 pulgadas, dado que no es una herramienta de gran relevancia. Si bien se utiliza, no es el mismo uso que se le da en lo que es el área de electricidad o servicio domiciliario de electricidad. Obviamente en la electricidad lo que es pinza, el segmento pinzas abarca un 60% con otro porcentaje muy importante de los destornilladores y bueno, después se reparte el porcentaje restante en otro tipo de herramientas. Pero bueno, en la plomería una pinza quizás representa el 10 o incluso el 5% de la tarea. Siempre es útil. Esta unidad en particular se ha ganado mi cariño y mi respeto. De hecho ya superó la toma de contacto, podría estar colgada ahí. Pero verdaderamente me gusta trabajar con esta herramienta. Y es más, les diría que me gusta trabajar más con esta unidad. No sé por qué. Se habrá sentado mejor a mi mano y la estaba buscando con la vista. Porque tengo la de Inco de 8 pulgadas, de estas mismas características. La línea anterior, cuando venían sin todos estos embellecedores, que hasta el momento era una de mis favoritas. La pinza Inco, segmento liviano, no al cromo. La línea al cromo es la segmento industrial, segmento liviano, herramienta al carbono, pero de muy buena calidad. Es el día de hoy que yo con esta herramienta sigo trabajando. Ya podría haber sacado del bolso, de la caja y no utilizarla más. Yo en lo que es plomería generalmente siempre tengo una de 8. En lo que es electricidad, si bien siempre tengo una de 8, hay que fijarse un par de situaciones que está en uno saber si conviene llevar más la de 6 o la de 7. Algunos amigos podrán decir, Tano, ¿qué vas a andar cargando con tantas herramientas? Llévate la de 7 y estás en el medio de la situación. Sí, podría ser que una pinza universal de 7 cumpla con gran parte de las necesidades que podemos llegar a tener en un servicio de electricidad. Pero bueno, si a mí me permiten componer un elenco y llevar 2 unidades de pinza universal, yo llevaría la de 8 y la de 6. A veces y generalmente,
nos dedicamos a buscar herramientas grandes, generalmente de 7 pulgadas, 8 pulgadas, y es incómodo, se torna incómodo el trabajo en lo que es cajas. El otro día estuve en La Ponderosa cambiando unos, al margen de mi trabajo, esto es a nivel personal, por eso no hay contenido de eso, o sea, no filmo lo que desarrollo en mis casas, departamentos. Pero bueno, la doctora Quinn se cansó de tener adaptadores y se compró todos los bastidores completos. Le digo, bueno, donde ves un toma, anotate. Un toma, doble toma, toma doble, bla, 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 bla. Donde es combinado, yo ya conozco de memoria la instalación eléctrica de esa casa, particularmente porque la hicimos con Antonio. Pero bueno, tuve que hacer unas modificaciones en lo que es las combinadas. En esa casa prácticamente todas las luces son combinadas. Combinada, obviamente, es que se puede prender de un lado y apagar del otro y viceversa. Lo digo para por ahí algún amigo que no llega y que llega al canal y no conoce lo que estamos hablando. Tenemos una combinada en la escalera, una combinada en el comedor, una combinada en la cocina y así. Todas luces que se pueden prender y apagar de un lado y del otro. El problema que hay en dicha instalación es que tiene la combinación del sistema antiguo, donde la tecla trabajaba con fase y de los dos centros salían los retornos a la lámpara. O sea, cuando cambiaba, quedaba con dos vivos o con dos neutros. Entonces prendía o apagaba. Al cambiar una, cambiaba la polaridad y prendía, obviamente. Espero ser claro, si no después bueno, veremos de hacer un dibujito, pero en este canal no es necesario, por el nivel que tienen los amigos que miran los videos, saben que hay dos tipos de combinaciones, o sea, las que trabajan con la línea y las que trabajan con el retorno, sin necesidad de obviamente tener la línea en el módulo. ¿Qué pasaba en esa situación? Bueno, que faltaban los puentes, había que pasar los cables a través de todas las cajas. En eso la verdad no renegué para nada porque hay una caja cada prácticamente 1,5 metros, 2, hay una caja, o sea que no fue una tarea difícil. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? A que me encontré con herramientas grandes que había llevado. Por ejemplo, había llevado el alicate Inco de 7, la pinza de punta de 8. O sea, había llevado herramientas que generalmente uno utiliza. Y bueno, cuando llegué empecé a desarmar y vi lo cargado que estaban las cajas. Las herramientas se tornaron incómodas por justamente su longitud y su, llamémosle, dimensiones. En ese caso, con la pinza universal de 6 pulgadas, se pudo trabajar cómodamente, lo mismo que con los alicates. El alicate más chico que yo había llevado era de 6 pulgadas y aún así me resultaba un poco incómodo, pero bueno, por suerte o por hobby, tengo alicates de 5 pulgadas y media. Que créanme que la diferencia es bastante grande. Si bien es media pulgada, pero es bastante grande. Y bueno, es muy cómodo a veces cuando hay que... Porque, o sea, uno pela un cable y todos sabemos cómo es el sistema de pelar un cable. No es un curso de pelar cables esto, pero la maniobra es esa. Hay veces que no podemos meter la mano dentro de la caja para hacer esa maniobra. Ahí necesitamos la asistencia de una pinza y hacer la famosa maniobra que se ha visto, que es asistirse con otra herramienta y ahí pelar. Bueno, ¿qué vamos sacando en limpio hasta ahora? Que en plomería
no está mal tener una herramienta, pinza universal de 8 pulgadas. Lo mismo que pinza de punta. La pinza de puntas es importante que sea en cromo, dado que, bueno, va a estar expuesta a lo que es el agua y la oxidación no va a tardar en llegar. Lo mismo que el alicate que utilicemos o la pinza. Todo lo que sea orientado a la plomería, si es cromo, mucho mejor. Herramientas cromadas. Porque las pavonadas, la tendencia a la oxidación es grande. Entonces, bueno, o las herramientas de acero. Por eso ahí sí se sugiere quizás menos unidades, pero por ahí más de un acero quizás un poquito mejor. Lo que es plomería, pinza de 8 pulgadas para tareas generales, pinza de punta preferentemente larga, porque te vas a encontrar con que se trabó una valvulita y lo único que llega es una buena pinza de punta con una punta finita, que es más o menos lo que yo quería graficar hoy cuando hablaba de la Trigane. Si bien son 2 unidades de 8 pulgadas, observen lo que tenemos en punta en una y lo que tenemos en punta en otra. Está bien, es una herramienta que está distribuida distinto, tiene un área de crimpado, bla 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 bla, pero la verdadera unidad que se necesitaría, bajo mi punto de vista, para plomería es la de 8 pulgadas. Cualquiera de las dos. La línea Jadever de pinzas verdaderamente a mí me ha gustado. Pero bueno, sabemos que vamos a necesitar una pinza universal en primera medida chica, bajo mi punto de vista. Después podemos completar, y acá está la que quería mostrar, podemos completar con una de 8 pulgadas, tener este elenco como para estar bien provistos. Hay situaciones que se necesitan 2 pinzas, para no llevar 2 de la misma medida, una de 8, una de 6. Vamos a poder trabajar cómodamente en lo que es la electricidad. Después, pinza de puntas en electricidad. Yo llevaría algo más chico, una pinza de punta de 6, por ejemplo. Puede ser muy útil porque a veces no necesitamos tanto la longitud. Generalmente la utilizamos para pescar algún alambre en alguna caja, algún cable que quedó ahí medio... y está bueno tener control. Yo creo que en la pinza corta se tiene más control, obviamente, que en la pinza larga. En mi opinión, yo trabajo cómodo de esta manera en lo que es electricidad. Alicates, como dije, si vamos a buscar un promedio, vamos a encontrar que el de... Pensé que se me caía. Que el de 7 pulgadas es el promedio más equitativo entre el de 8, que es una bestia, y el de 6, que por ahí en alguna situación resulta chico. Pero, ¿qué pasa? Todo depende de qué tarea vayamos a realizar. Si vamos a trabajar con cable de 10 milímetros, obviamente nos vamos a tener que llevar uno de estos, en lo posible de alta palanca, alicate cuerda de piano, bla 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 bla, que va a trabajar fiel en lo que es esos diámetros de cables. 10 milímetros no lo pela cualquiera, no lo corta cualquiera. Por más bueno que sea, o sea, ustedes están acostumbrados a ver que acá o en cualquier otro canal, taca, 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 pero cuando ya los alicates empezaron a trabajar y empieza la cuenta regresiva de su filo, o sea, si bien mi padre o el padre de cualquiera de ustedes que haya estado ligado al área técnica o a la mecánica o al uso de herramientas, ustedes notarán que toda su vida tuvieron la pinza, el alicate, la pincita de punta, 5 destornilladores, 4
4 francesas como mucho y se acabó. 2 picos del oro. Y todo eso, Tano, eso es hobby. Eso es vicio. Mi padre, Antonio, siempre, toda la vida tuvo el mismo alicate, la misma pinza, la misma pico del oro. Está bien, ya no apretaba más nada, no servía prácticamente, no tenía mordida. Y yo la conocí en una época que bueno, era nueva. Pero cuando volví después de su fallecimiento, seguía estando la misma unidad, en el mismo lugar que estaba siempre, hasta que bueno, pasó lo que ya todos saben, que se la han robado. Después tenemos el tema pinza de punta plana. Pinza de punta plana. A mí, particularmente, mi favorita, porque tengo una unidad favorita de cada marca. Y acá arriba hay un despelote de herramientas, muchachos, que no se dan una idea. Pero bueno, ya calculo que mañana en la mañana, y no me quiero engañar a mí mismo, lo voy a ordenar. Mi pinza de punta plana favorita, o pico de pato favorita, es esta. La de la línea ZX. Créanme que tengo varias y no encontré una que tenga tanta elasticidad, tanta versatilidad, incluso en situaciones donde hay que aguantar el pelado de un cable dentro de una caja de paso. Es muy solidaria y fiel. Y miren que esta es la primera que compré. Tengo 3. Fui haciendo distintas tomas de contacto. Siendo ZX o Six una marca que ha mantenido su calidad a lo largo del tiempo. Lo único que noté en la última toma de contacto que hice fue que el alicate no cerraba del todo, me lo han reconocido, me lo han cambiado inmediatamente, sin mediar palabras. Yo me había llevado un pedacito de cable para cortar ahí, no fue necesario. Y que venían los mangos o los grip medios despegados. El resto de las unidades, la verdad que a mí me ha dado un muy buen resultado. De hecho tengo llaves francesas, destornilladores, llaves combinadas. Quizás las llaves combinadas no sean para estar al frente de un taller, pero como segunda unidad va perfecto. La verdad que bueno, es así. Parece que ZX o Six está haciendo un paso a un costado y está dando paso a lo que es la línea Celta, que verdaderamente no es fea. Yo la estoy probando. Y ustedes dirán, ¿cómo haces para probar tantas herramientas? En un trabajo uso unas, en otro trabajo uso otras. Cuando veo que en una ocasión tal herramienta no desarrolló una haciendo fuerza en la vida real, ahí la utilizo y bueno, el bolso que llevo pesa 30 kilos porque hay 3 picos del oro, 3 pinzas de punta, o sea. Pero bueno, hay que ser fiel al contenido que uno quiere lograr. Y tengo acá el techito de la luz y se ve un poquito y me molesta. Pero bueno, ahí lo vamos a corregir. Porque quiero que... La precariedad de mi canal, muchachos, es así. Ahí está, lo sacamos. De última se verá un poquito más clara la imagen, pero prefiero a que esté tapando. A ver, no sé. Tu canal es un rancho, no sé. Tienen razón. Dejen que me perdone a mí mismo. Bueno, como les estaba diciendo, en plomería, pinza de punta, 8 pulgadas, trabajan cómodos, porque si hay que sacar alguna valvulita clavada, algún tema que se suscite, que generalmente va a ser en válvulas. La pinza de punta en plomería se usa para válvulas y alguna otra cuestión, y ahí termina la cosa. Después, pinzas, quieren llevar una pinza, que nunca está de más. En cualquier elenco una pinza tiene que haber.
llévense una de 8 pulgadas. Le va a servir para desde atar un alambre hasta para aflojar una tuerca o pelar un cable. Si van a llevar alicates en la caja de plomería, yo el que sugiero es el de 6 pulgadas. No se necesita demasiado. Lo vamos a utilizar para quizás conectar una bomba, cambiar una ficha para un termoeléctrico. No tiene demasiada relevancia en la caja de plomería un alicate. Bueno, este es el Inco de 6 pulgadas con Klimper, ahí lo ven acá. Que bueno, no hay demasiada diferencia entre modelos, pero bueno, han ido evolucionando o involucionando en algunas unidades, ¿no? Yo, por ejemplo, los modelos antiguos le tenía una fe absoluta, no tan así a los últimos modelos que quizás son estos. Incluso el modelo antiguo de Inco, segmento liviano, daba una seguridad a la mano, y en eso se destaca por sobre Total y sobre Entop la seguridad de control y apriete y resistencia a la tracción de esta pinza es espectacular. Si bien la de la línea Total y la línea Entop dicen que es la misma, con Entop tengo mis reparos. Estoy buscando a ver si la veo. Tengo mis reparos porque a veces maneja unidades teflonadas que son espectaculares, me gustaría conseguir. Pero bueno, en esencia la herramienta es la misma. Lo que le da la sensación a la mano son los mangos. Los mangos de Total yo los veo como que la deja flaquita y no da esa sensación de control que por ahí se logra en esta unidad. Como por ahí también me da la misma sensación esta. Son dos unidades que yo la verdad utilizo y no voy a sacar de las cajas. Ya les diría que son hasta herramientas personales. Y las herramientas personales son las que el amigo Miguel describió, que son las que te llevas al cajón. Son las que te entierran con esas herramientas. Bueno, yo ya tengo un listado. De hecho, tengo pensado hacer un video que se llame herramientas con las que me van a enterrar. Pero bueno, nada, esperemos que falten muchos años para eso. Imagínense que la vida con sus amarguras, malos momentos, cabronadas y demás es una situación hermosa. Todavía no estoy en esa etapa de querer irme, pero bueno, ya la he superado también. Bueno, pinza de punta plana, en este caso con un segmento de corte, que es siempre, lo digo y siempre lo repito cuando hablamos de pinzas, es, si bien, como dije, mi favorita es la de la línea ZX, que ahora no la veo por el despiporre de pinzas que armé, no trae segmento de corte, pero siempre es útil tener un segmento de corte. Más unidades con segmento de corte tengamos, es mejor, porque incluso con una pinza de punta o una pinza universal pueden prescindir de otras herramientas, porque en una caja de plomería a nadie le va a molestar pelar o cambiar una ficha, pelar un cable para cambiar una ficha con una pinza. Ahora, si vamos en el rol de electricistas domiciliarios y estar trabajando con una pinza, falta todo el resto del elenco. Entonces hay que ver a qué va orientada la caja que estemos componiendo. Yo en electricidad trabajo cómodo con pinza universal de 8, pinza universal de 6, pinza de punta de 6, pinza de punta de 6, verdaderamente esta sí me gusta. Si bien en la misma línea que mostré anterior,
pero me gusta la versatilidad de la herramienta. Y alicate de 7. Alicate de 7 para tareas generales. Hay cajas que se puede trabajar mucho mejor con herramientas más chiquitas. Pero nos vamos a encontrar con casos donde por ahí tengamos que conectar un nicho de medidor, y ahí vamos a tener que utilizar un alicate de estas dimensiones, bueno, que obviamente va a poder pelar y cortar y dejarnos trabajar cómodos en los diámetros que se manejan ahí. Estamos hablando en situaciones domiciliarias, ni hablar si vamos a un consorcio o si vamos a trabajar en 380 volt. Pero bueno, estos son los dos modelos de Total que yo tengo por el momento. El distribuidor ya no lo ubico, ya no sé qué hacer. Así que ahora no me queda otra que comprarlas en las ferreterías. Este es el modelo anterior, que yo lo tuve posteriormente al de Inco. O sea que yo, teniendo el de Inco, lo veía muy cabezón. De hecho, yo traté de trabajar, lo tengo ahí atrás. Esperen que se lo muevo. Yo, esta unidad, la verdad que es una unidad que enamora, es hermoso. Es uno de los que tengo y lo dejé acá en el taller. Ustedes vieron que ahí las herramientas están medio en exhibición. Las herramientas que trabajan están de cámara para atrás. Pero tengo uno igual. Y yo intenté trabajar con esto en los domicilios. Y créanme que en las cajas es incómodo. Se cruza cualquier otro cable y corta algo que no corresponde. Entonces, el distribuidor de Total me trajo, le compré el de Total, y observen la diferencia de dimensiones que hay entre cabezas. Dije, bueno, listo. El de Inco es un caño, porque es un alicate espectacular. El de Inco es un alicate espectacular, pero tiene la limitación que quizás en instalaciones domiciliarias para determinada área vaya, para determinada otra no. Bueno, llegó este, que verdaderamente cambió la ecuación. Si bien es una herramienta grande y sobredimensionada para quizás ir a cambiar un toma, pero la cosa empeoró cuando vino la línea nueva, o la línea de 3 colores, o bueno, el segmento industrial, que los dos son segmento industrial, según dice. Bueno, la cosa empeoró, se puso grande otra vez. Entonces, es complicado trabajar con este tipo de alicates cambiando un toma. O sea, no vamos ni a esto ni a esto. Vamos a tratar de trabajar con alicates de esta medida. Nos vamos a sentir cómodos, seguros, qué sé yo. La verdad, pregunta interesante la que ha dejado el amigo. Para hacer un pantallazo general en lo que uno trabaja el día a día. Está bien, yo tengo que cambiar un tomo con esta pinza, no tengo problema, lo hago, cualquiera de ustedes tampoco. Pero me llamó la atención la pregunta, dado que es interesante. Que sí, todos cortan cable, todo esto, todo lo otro. Pero ¿qué herramienta llevas vos como indispensable? Bueno, si a mí me dan a elegir, como dije, yo la caja de electricidad o para servicio domiciliario, yo la armaría, si tuviese que elegir limitadamente la cantidad de herramientas, yo la armaría de esta forma. De esta forma, y si me dejan una más, la que pondría es esta. Creo que ahí ya tendrían el elenco para trabajar en lo que es electricidad bastante bien completo. O sea, una pinza de punta de 6, un alicate de 7
para estar en el medio de la situación. Una de las unidades más chicas, la segunda. Una pinza de universal de 6, una pinza universal de 8 y una pinza pico de pato, en este caso de 6 pulgadas también, que para mí van perfecto. En el tema plomería, las unidades van a ser menos. Llevaría una pinza universal de 8 para situaciones varias, una pinza de punta larga, porque se necesita verdaderamente que la pinza de punta sea larga, especialmente en cromo, en este caso, y un alicate de 6, está más que bien para trabajar en lo que es la caja de plomería. Quedaría un elenco compuesto de esta manera. Después sí, la que no podría dejar de llevar es la de 2 posiciones. La de 2 posiciones porque tiene un montón de tareas definidas en lo que es plomería que a veces se necesita. Herramientas de otra calidad y de otro nivel vienen acá con una especie de muesca, rebaje o qué sé yo, para poder trabajar en forma frontal. La verdad es admirable. El día que empiecen a hacer las copias, como hicieron con la pico francesa, me gustaría ser uno de los primeros que la tenga, porque verdaderamente han dado resultados. Tenía pensado también hacer otro video, dado que me surgió la idea, producto de haber estado ordenando un poco el bolso Watfow, y vieron que la Pico del Oro Diju de 12, la verdad es un fierro, es una herramienta espectacular. Espectacular en tanto y en cuanto al precio y a las prestaciones de la herramienta. La resistencia, el estilo, bueno. Y saqué la de 12 de Inco. Tengo una de 12 pulgadas de Inco que presenté en su momento. Y quería hacer el video comparativo diciendo cuando la segunda unidad o la segunda marca supera a la primera. La Pico del Oro Inco de 12 pulgadas es una muy buena herramienta, pero no tiene la mordida de esta. ¿Por qué? Porque viene con esa configuración de mordazas que ya he más o menos descrito, que yo la comparo y lo puede aseverar alguno que conoce la herramienta al sistema cola de pez. La llave cola de pez, que una cara es dentada y la otra es lisa y trabajan en forma cruzada. Bueno, yo la asemejaba a ese sistema. El área lisa, la verdad que le resta una mordida terrible en circunferencias. O sea, la verdad que para morder y no marcar y que no patine, el dentado ideal para mí es este. La configuración en B y en B invertida, para mí ha sido una muy buena elección por el fabricante. Lo mismo que la marca Watfow. La Pico del Oro, esta es una de las 2 unidades que yo tengo. La otra está en el bolso. Y mañana o algún otro día vamos a hacer un videito para que vean que ya se va notando el desgaste de que la herramienta está trabajando, pero no desgaste negativo, o sea, un desgaste que demuestra que la herramienta está siendo maneada, o sea, se va marcando el grip, se va marcando, y el dentado perfecto. Está bueno, que está con algunos restos de Hydro 3 que ha quedado de las roscas, pero el dentado es perfecto. Después mañana la pondremos en nafta para aflojarlo
y mostrarles. Porque hay algunos que le ponen Hydro 3 para que parezca que se ensució trabajando. No, la verdad es que estas herramientas trabajan. Y bueno, queda pendiente todavía, después de tantos temas en el canal, la presentación, que ya prácticamente es una presentación, pero bueno, la presentación del alicate corte frontal de la marca Total, que bueno, en muchas ocasiones es una herramienta muy útil. Así que nada, le vamos a dar curso. Estaba viendo acá que vieron que la vista no es muy fuerte, pero tenía alguna acotación, nada, simplemente que es cromo vanadio y de 6 pulgadas o 160 milímetros en este caso. Así que bueno, gente, no sé si aclaré algo, la verdad no sé si volqué algún contenido interesante, lo digo sinceramente, pero bueno, para ese amigo que me preguntaba más o menos cómo conformar el elenco de trabajo en lo que es electricidad y plomería en domicilios, en segmento pinzas, yo ya les di mi elenco que viene siendo así más o menos desde siempre. O sea, si por ahí alguna vez van a encontrar que tengo 4 pinzas en la caja, 3 alicates. Bueno, pero generalmente se utilizan las medidas que les menciono. Una pinza universal de 8, una pinza universal de 6, una pinza de punta de 6, un alicate de 7, una pinza de punta plana de 6, va más que bien. Y en plomería pueden llevar una pinza universal de 8, una pinza universal de 7. Yo en mi preferencia llevo una de 8. Son quizás algunos milímetros más que se pueden llegar a necesitar para alguna situación. Una pinza de punta larga y un alicate de 6 para cortar, conectar algún cable que circunstancialmente pasa que hay que conectar alguna bomba o tareas mínimas. La condición sine qua non de las herramientas que por ahí van a trabajar en lo que es el área de plomería es que sean de cromo, o sea, porque bueno, la oxidación se va a hacer presente, ya sea en pico del oro, pinza, llave para caño, Stilson, cualquier herramienta que esté en contacto con agua se va a oxidar. La electricidad es un área más tranquila, un área más controlada. La plomería, las herramientas sufren un poco más. Por eso yo lo que es las pico del oro a botón, nunca les di el castigo que ustedes vieron la otra noche en la morsa que tengo en el otro extremo del banco. Yo considero que con un castigo así explota. Pero es una percepción mía. Quizás algún día agarre alguna de sacrificio y la pruebe de esa manera. Son apreciaciones mías. Quizás se la recontrabancan y el sistema es bueno. Yo lo veo medio débil. El sistema general de picos del oro a botón. Si bien es de apertura rápida y tiene un montón de cualidades que quizás la de doble cremallera no, pero para mí la resistencia de las de doble cremallera es superior. Las que no me han dado resultado nunca, y de hecho ya son contadas las excepciones que compro, y para mi sorpresa, las dos últimas que compré me han dado un resultado más que bueno, que son la de traba de escalera de Entop, un segmento más que económico, la verdad que la pagué más que económica, tendría que haber comprado más unidades, pero le tenía desconfianza, digo, se va a romper, estirar la plata, pero era muy poca plata y la herramienta verdaderamente vale la pena. Vale la pena. Le he dado en serio y no se ha zafado. Sí queda distinta, queda medio con el tornillito flojo, qué sé yo, pero no se zafó nunca.
Y la otra es la cabeza de culebra mirando al sudoeste, de Bullet, que va perfecto, va perfecto. Las de la línea Mamba, la Mamba negra, son otras 3 unidades, por ejemplo, que han dado unos resultados bárbaros. O sea, a juzgar por los resultados en esas herramientas, tendría que decir que el sistema de trabas de escalera funciona. Pero hasta antes de esas escaleras, las picos, tengo un balde lleno de picos del oro de 10, 12 y 8 pulgadas que han zafado, algunas incluso en el primer uso. Y me la han repuesto, me la han repuesto a la unidad, porque quedé regalado ahí. Me la han repuesto vendiéndome esa unidad, podía haber dicho. No, me la han repuesto. Me han dado otra. Y se dio el mismo factor, zafaban. En una época el sistema traba de escalera, sacando las herramientas de renombre, zafaba. He zafado de Trooper también. Pico del oro hermosa, de 12 pulgadas, espectacular. Un caño. Praf, zafa. Bueno, qué sé yo. Uno las usa como se usa una herramienta, qué sé yo. Después. Pero bueno, lo que puedo decir es la de Bullet, que no, esa no considero que sea una calidad estándar, o sea que vengan todas iguales. Ha comentado un amigo que la quería comprar, la compró y le dio el mismo resultado que a mí. De hecho, no sé si ya la tengo jubilada o todavía está en algún elenco. Lo tendremos que ver. Me ha dado resultado. Cumplió. La Pico del Oro cumplió. La posición de la cabeza es espectacular. De ahí pasé a la línea Mamba Negra, que una presencia absoluta. La compré la de 12, la de 10 y la de 7 en una ferretería de Ituzaingó, que el amigo Ricardo Abelluto conoce, y no me han dado fallas, no me han dado dolor de cabeza, han rendido como corresponde. Pero bueno, es la excepción que confirma la regla. Ojalá vendrían así y uno vuelva a apostar a eso. Pero no hay demasiada seguridad de que eso pase. Si son las de renombre, obviamente no van a fallar. Así que bueno, gente, más o menos charlamos un ratito. Si de este video queda algo de lo que se pueda tomar alguna idea, ya sea para desarrollar tareas, para desarrollar algún trabajo, para formar algún elenco de herramientas, genial. La verdad, yo me siento más que satisfecho. Las pinzas, ahora hablando un poquito más de calidad, Hadever de este segmento, la verdad, tengo las de alta palanca e incluso tengo la de 9 pulgadas y media, que estoy buscando la oportunidad de utilizarla porque es una herramienta importante, bastante recta, pero importante, grande. Prácticamente sería aparatosa como la Trigane que describimos hoy. Pero bueno, en su momento y en el lugar indicado es la herramienta que corresponde. En lo que uno está trabajando habitualmente, quizás con unidades más chicas trabajemos más cómodos. Gente, les mando un saludo, espero que pasen una buena noche de sábado o lo que queda de ella, no sé a qué hora se subirá esto. Yo lo estoy grabando aproximadamente a las 10 de la noche. Así que nada, les mando un saludo, los veo mañana. Si todo va bien, tendríamos que ordenar un poco el banco, porque si yo girase el teléfono y ustedes vieran lo que es esto, está bien, de acá para allá está todo despejado, pero esta es una montaña de herramientas importantes. Después un amigo, y cierro ya, pero un amigo me pidió que compare Celta, Mex, y tengo que ver qué otra herramienta me había marcado
que él pensaba que eran las 3 del mismo fabricante o del mismo importador, y hay diferencias sustanciales. Celta y Metz no tienen nada que ver, no se parecen siquiera. Y ese video también mañana lo vamos a hacer, vamos a evacuar alguna duda. Al amigo que me preguntaba más o menos sobre los usos de determinadas herramientas y determinadas pinzas, espero haberle aclarado un poquito sus dudas, y si no, hacémelo saber acá en los comentarios si lo estás viendo y yo te lo paso en limpio de vuelta, no tengo problema. Pero yo ya di más o menos mi opinión de cómo conformar elencos básicos de pinzas para plomería y electricidad. Les mando un saludo.